Hay preocupación frente a la presencia de una flota de cerca de 250 barcos chinos, barcos de pesca, muy cerca de las Islas Galápagos, por los efectos que esto podría significar para nuestros ecosistemas marinos. A continuación veremos lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, la CONVEMAR, a la que adhirió Ecuador hace aproximadamente 7 años. La adhesión del Ecuador a la CONVEMAR fue aprobada en la sesión número 166 de la Asamblea Nacional, celebrada el 22 de mayo de 2012. El 15 de julio de ese mismo año, el presidente de ese entonces, Rafael Correa, expidió el decreto ejecutivo que ratificó dicha adhesión. Finalmente, el 2 de agosto de 2012 se publicó en el registro oficial la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR. El artículo 3 de dicho instrumento establece sobre la anchura del mar territorial. Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta en un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta convención. El artículo 58 de dicha norma, que se refiere a los derechos y deberes de otros estados en la zona económica exclusiva, menciona en su numeral 1. En la zona económica exclusiva, todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan con sujeción a las disposiciones pertinentes de esta convención de las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos, a que se refiere el artículo 87, y de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y tuberías submarinos y que sean compatibles con las demás disposiciones de esta convención. Néstor Aguilera, Telediario. Continuamos informando y está con nosotros Diego Delgado Jara, doctor en Derecho, ex legislador del Partido Socialista. Buen día, gracias por aceptar esta invitación. Entiendo que usted sostiene que lo que estamos viviendo es consecuencia de la renuncia a la tesis histórica de las 200 millas que derivó en la adhesión ecuatoriana a la Convención de los Derechos del Mar, CONVEMAR. Explíquenos esta tesis. Buen día. A ver, primero le agradezco mucho la posibilidad de expresar algunas ideas. Yo en realidad me separé del Partido Socialista para ser socialista en el año 1995. Digo porque hay sectores que dicen que están en el socialismo, pero andan por otro lado, en un extravío. Primero. Segundo, yo creo que es importante que los ecuatorianos recordemos los hechos históricos objetivos. En el año de 1952, por invitación precisamente de la Cancillería de Chile, se llevó a cabo una reunión en Santiago de Chile en la que el Ecuador, con Perú, y con la presencia de Colombia como país observador, firmaron justamente un documento que se llama el Tratado del Pacífico. Esto motivó que el Parlamento de los tres países, de Chile, del Perú y del Ecuador, plantearan el derecho sobre las 200 millas marítimas. Esto fue presentado en las Naciones Unidas el día 12 de mayo del año 1956. Y se registró en la Secretaría General de las Naciones Unidas con el Código Convenio Naciones Unidas número 14.758. Nunca ningún país hizo la menor impugnación y Ecuador, Perú y Chile reivindicaron siempre las 200 millas. Pero cabe aquí, la tesis de las 200 millas jamás fue desechada formalmente. Hasta el año 2012 que el presidente Correa impulsó justamente la CONVEMAR. Yo quiero recordar aquí dos cosas. Una de las zonas económicas más ricas de todo el planeta en los mares es la costa de Chile, Perú y Ecuador, porque existe el krill, que es una sustancia que viene desde la Antártida y que viene junto a la corriente fría de Humboldt. Por eso los sitios de mayor concentración de pescado en el planeta están en estas zonas, con una circunstancia. En el caso del Ecuador, porque el atún se ubica en la parte más caliente de los mares, es que existe la mayor riqueza de atún del planeta, aquí frente a las costas ecuatorianas, hasta cerca de la península de Santa Elena y en torno a las Galápagos. El Ecuador defendía esto además militarmente,
quiero recordar los de las 200 millas. Me he permitido traerle los registros oficiales en las que, por ejemplo, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en esa época saludan la actividad de la Marina Nacional, porque desde el año 68 al año 71, durante 3 años, se capturaron toda embarcación que llegaba a las 200 millas del mar territorial. Ahora están a 2 millas de las 12 que rodean a Galápagos. Ya vamos a explicar por qué. Discúlpeme, yo quisiera que nos ubiquemos en el presente. La gran preocupación se refiere a la presencia de 250 buques pesqueros de esta flota china en torno a las Galápagos. Mi pregunta es, ¿la Convemar en qué medida garantiza los intereses de preservación de los recursos del Ecuador? Mire, el Ecuador tenía 200 millas y tenía la ratificación del convenio inscrito en el año 56 en las Naciones Unidas. Pero el Congreso del Ecuador, y además de eso, el propio señor presidente de la República, deciden ratificar precisamente su adhesión a la Convemar. ¿Cuándo es el texto en la que el Ecuador, a través del señor presidente? Porque hay 3 maneras de poder ratificar. Una es con consulta del pueblo, por iniciativa de la ciudadanía, y además por decisión del presidente de la República, que es la opción que tomó el señor economista Correa, porque la Constitución permite ese tipo de ratificación. ¿Cuáles fueron las motivaciones de esa decisión? Entre las motivaciones justamente está el hecho de que el Congreso del Ecuador decide ratificar, y en la resolución del Congreso ecuatoriano, que es precisamente, la información que dieron es exacta, el 22 de mayo del 2012, ¿sí?, en la sesión 166, con 81 votos, ¿sí?, hay 9 abstenciones y algunos que se abstienen y otros en contra. ¿Qué es lo que pasa? Dice en la resolución del propio Congreso del Ecuador, en el punto 3 romano, en las aguas interiores y en las 12 millas marinas de mar territorial, dice, contadas a partir de las líneas de base, el Ecuador ejercerá su jurisdicción y competencias soberanas sin limitación ni restricción de ninguna naturaleza. Antes eran 200, pero al incluirse en la Convemar quedan solo con 12. Esto nos queda perfectamente claro. Ya, el Ecuador ahora, renunció a la tesis histórica de las 200 millas. ¿Las consecuencias de ello cuáles son, en su opinión? ¿Cuáles son las consecuencias? Mire, la Marina Nacional ha dado información varias veces en 3 años consecutivos, porque este es el 3er año de la presencia de la flota china. En el año 2017 estaban 287 barcos. En el año 2018, el año anterior, estaban 300 buques. En el año actual, en el 2019, están 245 embarcaciones. Yo quiero recordarle algo. Yo me permití sacar un artículo justamente en el 2018 y otro en el 2017 sobre lo que estaba pasando como consecuencia de esta adhesión. Mire, en el año 2017, quiero recordar, hay un barco que se llama el Fu Yuan Yuleng 999, que es el que le capturaron, que es uno de los cientos de buques que estaban allí, donde muchos de esos buques además son procesadoras, son fábricas. Están allí, diríamos, procesando. ¿Qué es lo que encontraron? Esto lo publicó El Comercio con las fotografías el viernes 18 de agosto del 2017 en la página 9. Este barco, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía? En el registro de pesca de la embarcación, dice textualmente, el buque chino tenía 300 toneladas de producto almacenado. Los peces están congelados y amontonados hasta el techo de la bodega, como se aprecia en las fotografías captadas por las autoridades de control ambiental. ¿A qué conclusión nos lleva eso? Un solo buque tiene 300 toneladas. ¿Cuántas podrá llevar 245 embarcaciones? Bueno, entendemos que la cantidad es fabulosa. ¿Dónde están ubicados? Pero le quiero preguntar, por favor, puntualmente, le quiero preguntar, ¿es ilegal la presencia de la flota china en el momento, en la posición en la que se encuentran? El informe que presenta, entiendo que el contraalmirante Darwin Jarrín, él señala que están a 2 millas de las 12 del mar territorial.
Es decir, estarían teóricamente en una zona en la que ahora pueden estar otras embarcaciones de cualquier parte del mundo. Por eso es que es evidente de que habría que haber analizado bien, y tiene que discutir el Ecuador, tiene plazo de 10 años, respecto de la conveniencia de ser parte o no de la CONVEMAR. ¿El Ecuador puede renunciar a la CONVEMAR? El Ecuador hay 10 años en los que se puede discutir y analizar la conveniencia de quedarse. ¿Cuál sería la consecuencia de una renuncia? A ver, el Ecuador debería, yo no creo que era una decisión correcta, el renunciar a las 200 millas del mar territorial. Yo tengo las resoluciones del Congreso del Ecuador respaldando la actividad de la Marina Nacional. Podríamos, si me permite, terminar analizando lo que pudo haber sido y no fue. Yo lo que le pido es que analizamos lo que podría ser. ¿Qué ocurriría en el caso de que Ecuador vuelva a la tesis histórica de las 200 millas y para esto denuncie y renuncie a la adhesión a la CONVEMAR? ¿Qué ocurriría? Primero habría que establecer qué gobierno estaría dispuesto a asumir esa conducta, porque no es que solamente los asambleístas de Alianza País votaron en la sesión aquella. Yo tengo aquí el listado, mire, de los bloques legislativos, también habían de Sociedad Patriótica, del Partido Social Cristiano y del PRIAN. Hay 9 votos en contra y 12 abstenciones. Pero además en el informe de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, allí estaban legisladores de todo sector, pero la absoluta mayoría, más de la mitad, eran de Alianza País. Ahora, más allá de los datos, yo le pido una valoración analítica. Dígame usted cuáles fueron las condiciones que rodearon la decisión de adherir a la CONVEMAR en su momento. Esa renuncia a la tesis de las 200 millas, ¿acaso no fue el resultado del convencimiento de que las 200 millas era una tesis que no iba a conseguir el consenso internacional para ser aprobada? Yo quisiera que analicemos desde la perspectiva de lo que a nivel del nuevo orden mundial están haciendo con las Fuerzas Armadas. Es decir, no quieren que existan Fuerzas Armadas de carácter patriótico primero. Todo lo que es motivo para la existencia de Fuerzas Armadas están queriendo desaparecer en muchas partes del mundo. Yo quiero recordar que en el gobierno del señor economista Correa y en la consulta del día 28 de septiembre del 2008, en el artículo 4, por ejemplo, hacen que el pueblo ecuatoriano vote convalidando la validez del protocolo de Río de Janeiro, en la que el Ecuador pierde 180.000 kilómetros cuadrados. Nos estamos yendo a otra parte. Es que es parte de una sola política a todo nivel. Veamos si esto es así. Le quiero preguntar, ¿cuál es la tesis hoy por hoy de Chile y de Perú, que fueron países que acompañaron históricamente a Ecuador en el planteamiento de las 200 millas? Han tenido conversaciones para tratar de negociar las 200 millas, porque hubo gobiernos que tenían posiciones que no eran las posiciones patrióticas. Estos países no han adherido a la CONVEMAR. Entiendo que han discutido, ha habido una cantidad de presiones de lo que yo conozco, en el caso del Perú al menos, no han aceptado ellos las 200 millas perderlas, porque ellos reivindican las 200 millas. O sea que la tesis de las 200 millas sigue viva. No debería podría volver a ser reivindicada. Yo creo que el Ecuador debe estudiar cuidadosamente y yo creo que no debería renunciar a las 200 millas. Es el patrimonio de varias generaciones y al futuro. Además, resulta de que pueden venir a lo que eran las 200 millas y ahora están 12 millas ante la mutilación de 188 millas en el mar, en la parte de la superficie y con sus consecuencias subsiguientes. Esto podría causarle un daño al país económicamente en cuanto a la soberanía. Alguna gente le ha querido convencer al pueblo ecuatoriano e incluso hicieron una comisión en el año 2002, una comisión con gente de la Cancillería y con otras entidades para convencer sobre todo a la Marina, a las Fuerzas Armadas y a la sociedad ecuatoriana. Pero yo quisiera recordar que esa política no compatibiliza con la que tuvo el Ecuador el 10 de diciembre del año 1982, cuando se aprobó la CONVEMAR. Uno de los países que más reclamó, el que lideró la oposición a aceptar las condiciones de la CONVEMAR fue el Ecuador.
en 1982. En resumen, si me permite, en resumen, la presencia de la flota china a 2 kilómetros del límite de las 12 millas, de mar territorial desde el punto de las Islas Galápagos no es impugnable. Están allí. El problema es que incluso están denunciando que les abastecen con petróleo desde el Ecuador, primera cosa. Segundo, el Ecuador tenía 200 millas, se sabía que al quedarse con 12 millas le estaban mutilando, le estaban cortando las 188 millas a nivel de la superficie, porque existen, claro, algunos condicionamientos de lo que es el manejo económico de los recursos que están en el subsuelo marino, pero habrá que ver si el Ecuador además puede explotar. Sobre esta denuncia, si me permite, la empresa Oceanbat, la propietaria del buque María del Carmen 4, acaba de decir que el transporte de combustible propiedad del contratante, una empresa internacional que seguramente es la intermediaria en la contratación de combustible para la flota china, es cargado en el puerto de Balboa, Panamá, y transportado hacia aguas internacionales. Por lo tanto, no se trata de combustible de origen ecuatoriano ni subsidiado por el gobierno nacional. Simplemente esa aclaración. Bueno, porque entiendo que tiene 5 accionistas de esta compañía, de las cuales 3 son ecuatorianos. O sea, a ellos no les interesa decir que han sacado del Ecuador. A ellos les interesa decir que están llevando desde Panamá o desde cualquier otra parte. Habría que probarlo. Eso hay que investigar primero. Pero el problema central es cómo se preserva la riqueza, porque además yo quisiera hacer relación lo que encontraron justamente en los buques chinos en el año 2017. Allí encontraron, por ejemplo, entre otras cosas, por ejemplo, mire, allí estaban desde aletas de tiburón, tiburones martillo, tiburones silky, habían una cantidad de especies, algunas que incluso están en peligro de extinción a nivel del mundo, están en los listados de especies con riesgo. Todo eso capturaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué además le capturaron? Le capturaron porque se metió dentro de las 200 millas del mar territorial, pero estaban en un área parecida a todo lo que es la provincia del Guayas, unos 20.000 kilómetros cuadrados, estaban los 245 buques y después de las 300, en el caso de las 300 igual, pero esto lo resolvió la Asamblea Nacional. Y lo ratificó el presidente de la República, pero además el presidente de la República fue el principal promotor. Pero es que yo quiero que aquí reparen en una cosa, mire, todo lo que tenía el Ecuador en el año 2006, y cuando llega el presidente Correa, se pierde buena parte de las reservas petroleras, que se entrega a compañías chinas sobre todo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos marítimos, las leyes, por ejemplo, para entregar 60 años Puerto Bolívar, para entregar 50 años el caso de Pozorja, la entrega de 40 años el puerto de Manta, 30 años el puerto Providencia en Sucumbíos en la región amazónica, la transferencia, por ejemplo, de la telefonía celular por 15 años, con una pérdida de 3.000 millones por año, y en 15 años son 45.000 millones, que equivale exactamente a 5,57 veces los 8.072 millones del atraco bancario del 98 y el 99. Si me permite, todo esto nos lleva ya a otras temáticas, es imposible tocarlas y abordarlas en este limitado espacio. Quiero pedirle una conclusión. ¿Qué hacer frente a lo que usted considera fue una mala decisión histórica respecto de la tesis de las 200 millas? ¿Qué hacer hoy por hoy y de una manera factible, realizable, realista? Mire, yo pienso que el Ecuador tiene intereses, tiene aspiraciones. No son iguales los intereses de un país tan rico como el Ecuador respecto a los intereses que tienen potencias económicas, países que tienen una gran población y que tienen una gran capacidad de vaciar los mares en el mundo, en el caso del sector marítimo. No es lo mismo, además, el interés del pueblo ecuatoriano que el de las multinacionales, que también están en este baile. Entonces, aquí hay que determinar cuáles son los intereses de la República del Ecuador, primero. Segundo, cuáles son las mejores condiciones para tomar las decisiones más acertadas. Yo quiero recordar algo. En los últimos años, del año 2009 para acá, la mayoría legislativa era producto de procesos electorales con fraude. Es una mayoría legislativa que es la que aprobó las leyes para poder transferir la riqueza nacional y aprobar medidas antinacionales.
Es decir, el Ecuador tiene que investigar incluso cómo es que el origen electoral de los procesos para dar mayorías, como en otros países ha pasado, se hizo con métodos turbios y fraudulentos. En el Ecuador con esas leyes se han llevado el país. En el Ecuador para robarse la riqueza nacional. No hacen con metralla, hacen con la ley en la mano, con leyes que son producto de mayorías antinacionales. Gracias, Diego Delgado Jara, doctor en Derecho, ex legislador, ex militante del Partido Socialista, decía usted. Soy socialista, pero no soy militante de ningún partido, tengo mis ideas. Gracias nuevamente por estar esta mañana aquí y abordar este tema, un tema de entera actualidad, la presencia de la flota china en las inmediaciones de las Islas Galápagos. Breve corte, al volver, Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.